Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes, como cada día, desde las 8 de la mañana. Hoy viernes 28 de junio. Bueno, ya nada más le quedan 2 días a este mes para que se vaya. Como siempre, los viernes nos acompaña Manuel Brito, pero Brito está en una asignación especial. Está con nosotros hoy el periodista y profesor universitario Manuel Rodríguez. Buenos días, Manuel. ¿Cómo están las cosas? Buenos días, Ale, y buenos días al Bien. país. Ya estamos en la víspera de un nuevo mes, como se llama. Así es, se está Así es. yendo ya, esto va para rápido. Yo pienso que ya entonces, ya prácticamente estamos guardando pan para diciembre ya. Para Sí. diciembre. Es así. Dice una amiga mía, ya ahorita no estamos comiendo el cerdito. Sí, sí, sí. Sí. Manuel, ¿cómo están las cosas? Bueno, viendo el escenario que está muy movido, ¿no? Tanto en el plano internacional y en el plano local. Y en el plano local más que todo en los temas políticos, ¿no? Ujú. Eh, Todavía aquí no se sabe cuál fue lo conversado entre los principales líderes del PLD, ¿no? El día de ayer tú sabes que Fernando Páez Pérez visitó al presidente Fernández y al presidente Medina y no se sabe lo tratado. Lo que sí parece ser, Ale, que es un asunto ya de buscarle solución definitiva a la situación política en el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, Manuel, yo te voy a decir algo. El PLD cayó en una pendiente peligrosa con esto que ha pasado en los últimos meses, más bien. Yo he sostenido durante más de 2 años que el presidente no iba a poder sostener una segunda reelección porque es muy fácil verlo, es muy fácil creerlo. Incluso cuando los áulicos te A soplan los oídos. en los oídos, es muy fácil escucharlo. Lo difícil es lograrlo. Independientemente, dice, por ejemplo, Peralta, no, que el presidente lo ha hecho bien. Pero ¿y para qué que se elija un presidente? Para No es para que lo eso, haga mal, que se haga bien. es para que lo haga bien. Y yo pienso que la institucionalidad dominicana todavía es frágil, todavía es débil, pero la sociedad dominicana ha hecho conciencia de lo que son sus intereses como sociedad. Y, y cuando yo decía, el presidente yo no va a poder sostener eso, yo me refería a eso, al nivel de empoderamiento que uno siente en la sociedad dominicana. Y yo le decía a un amigo que tengo, una importante personalidad de este país, y en estos días lo visité y él me habló del tema. Y yo le decía, mira, ustedes lo que no pueden estar en el día a día en las calles, no sienten, no palpan, no escuchan lo que la gente llana del pueblo habla. Pero yo que soy periodista y los periodistas no tenemos, Estamos en contacto con todos los niveles. ajá, no tenemos esos problemas de visibilidad así en la sociedad. Y estamos en contacto directo con los distintos sectores. Yo te puedo decir, yo le dije en forma categórica a ese amigo, yo le dije, yo te puedo decir que Danilo no va a poder sostener una segunda repostulación. Y le dije, y el primero que lo sabe es él. El primero que lo sabe es él, porque el que conoce a Danilo, Danilo es del tipo de persona que cuando hace una cosa no lo deja por ahorita ni para mañana. Eso para de una vez. Y yo le decía a él, si Danilo el año pasado no pudo pasar esa reforma, este año cuando ya la crispación política es mayor, mucho menos. Sí, mira lo que le pasa, Ale. A veces, cuando tú estás en un cargo público, tú a veces te infla, ¿no? Te infla, tú tienes en tu entorno gente que te dicen... Te nubila más bien. Claro, sí, te cierran la vista. Ellos no han entendido, ni entendieron, y quizá a partir de ahora ya lo entiendan, que la sociedad cambió, el mundo cambió. Este país no era lo que era hace 10 años, no era, ¿no? Esta sociedad, es decir, el mundo, no era lo que era hace 5 años. Entonces, cuando tú ves
que el caso, por ejemplo, de lo que se produjo en el día del miércoles en la noche, donde un programa de investigación, Alicia Ortega, publicó datos reconocidos sobre la situación de planta Punta Catalina. Ya eso te dice a ti un caso que aquí se había obviado, se había dado por pasarlo por encima. Te encuentras con un caso de que una investigación de una institución de los Estados Unidos recaba esa información y consigue más de 13,000 papeles, que fue parecido a los papeles de Panamá, y decide publicar esos nuevos datos, de la cual aparecen gente que la gente no sospechaba que estaba metido. En el caso, por ejemplo, se menciona ya oficialmente Vamos a eso por ahorita, vamos a terminar con... Ok. Porque todavía esa parte del malecón por ahí, esas son cosas que... del centro de los héroes, esas son cosas que todavía se deben de airar. Bueno, entonces, en el caso, volviendo al caso de los héroes, tú te encuentras también de que el Congreso Nacional, de una forma que la gente se pregunta, prepotente, avasallante, fue cercado de militares, casi 4,000 militares, que uno se pregunta, bueno, pero si la frontera la hubiesen sellado de militares, así quizá aquí no hubiese ilegales, ¿no? Y entonces ese tipo de comportamiento que tú notas prepotencia en los actores civiles y militares es lo que lleva a la gente a entender que el intento de una nueva repostulación, no reelección, sino repostulación del presidente Medina, solamente con eso llevaría a un nivel de tensión tan grande en el país que eso se pudiese llevar hasta la economía, la estabilidad social y política del país. Y por eso yo digo que ellos no han entendido que el país ya no es lo que era hasta hace 10 años. Por ejemplo, tú te preguntas, no, pero Balaguer fue una reelección en el 78. No. Ya en la década del 74 específicamente, se sabía que Balaguer no podía con una reelección de 8 años y llevó eso a sangre, fuego al 78 y ustedes saben la historia. Fue derrotado Balaguer a pesar de usar todos los recursos del Estado. Y ustedes recuerdan que Balaguer tenía un eslogan que era que la paz era Balaguer. Y andaban los militares con la bayoneta pintada de rojo. ¿Y qué pasó? No pudo. Balaguer es la paz. Así no pudo. Entonces, yo pienso que más en esta época donde el uso intensivo de la tecnología, la transparencia se exige más, los niveles de conocimiento también de la gente reclama más por mayor nivel de conocimiento, no es posible tú pasar una reforma que ibas a hacer básicamente a base de soborno. O sea, eso es imposible. Entonces yo nunca entendí cuál era el nivel de comportamiento del presidente Medina, de Peralta, de los principales actores de la reelección, con modificar la Constitución si no tenían los votos consensuados. Fíjate incluso que el propio gobierno del presidente Medina se dividió. El ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas. Que viene de la sociedad civil también. Sí. Los allegados a Gustavo Montalvo dicen que el mismo Gustavo Montalvo tiene una posición contraria en eso, pero además el ministro de Cultura, Eduardo Selman, que además es miembro del comité político, él se ha mantenido en silencio, pero el hijo de él dijo que una reforma constitucional para extender el mandato del presidente Medina a 3 periodos sería sería una especie de golpe constitucional. Claro, eso está claro. O sea, y yo he sostenido, Manuel, Fujimori gobernó al Perú y tuvo éxitos políticos de mucha importancia, éxito político tan notable como haber derrotado a Sendero Luminoso. Sí, la seguridad básicamente fue su... Éxito tan notable como haber estabilizado la economía, que tenía una hiperinflación del 128%, y él estabilizó esa economía. Pero el ejemplo, y cuando le dijeron pare, no se paró. Sí, y todos conocemos la suerte que está atravesando. El caso de Carlos Menem lo iba a intentar y estaba en eso. Y le dijeron pare. Álvaro Uribe también. Pero Álvaro Uribe, por ejemplo, salió del poder con 84% de aprobación. Y Álvaro Uribe le dijeron pare y Álvaro Uribe se paró. Sencillo. El caso de Pinochet, a Pinochet le dijeron usted tiene que salir. Y Pinochet puso todos los obstáculos posibles para no salir. Y tuvo que negociar después.
tuvo que negociar y mira la suerte que atravesó y todavía hoy su familia está atravesando situaciones muy, muy difíciles. Entonces, y yo digo, en América Latina ya se acabaron los Superman de la política. En América Latina ya a cualquier presidente lo destituyen, a cualquier presidente lo meten preso, a cualquier empresario, cualquier cura, ya lo que antes eran, lo que hasta hace unos años eran una especie de dioses intocables, ya hoy nadie te escapa de ser desconsiderado. Por eso yo he dicho, Ale, y lo dije ahora también en ese comentario, de que ellos no han entendido que el mundo cambió, que el país cambió. O sea, tú tienes el caso de Lula, por ejemplo. O sea, Lula, tú me comparas a mí el escenario de Lula en Brasil y el escenario de Danilo aquí local, en tema político, no se puede comparar. Señores, Lula transformó la vida de 40 millones de brasileños. Lo sacó de la pobreza extrema y lo llevó a clase media. Lula colocó a Brasil en el eje central mundial dentro de las grandes economías del mundo. Y todos esos cambios que hizo Brasil, ¿cómo terminó? ¿Cómo ha terminado Lula? Ahí está todavía preso. Pero no fue ni siquiera una reelección que él intentó, sino que él le dio paso a Dilma. Dilma hizo una reelección y fíjate cómo la hizo. Y mira cómo terminó ella y cómo terminó Lula y cómo ha terminado el PT, que es el Partido de los Trabajadores Brasileños. Y ahí están los resultados. Entonces yo no entiendo, Ale, si se supone que el presidente Medina, que el entorno que le rodea, son gente que tienen cierto nivel de inteligencia o son inteligentes, no entiendo. Dice el jurista constitucionalista español Enrique Arnoldo Alcubilla, dice él, que ya en un sistema institucional como el que vive la República Dominicana, pretender cambiar las reglas de juego ya con el juego encima es una especie de golpe de Estado constitucional. Lo que pasa también, Ale, mira, que ha habido una corriente que ha logrado mantenerse en el poder en base a un golpe de Estado constitucional, como se llama hoy día, que son los famosos derechos que se le violentan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, pero te pongo esos tres ejemplos. Ahora, ¿cómo están esos tres países? ¿Y cómo han terminado sus presidentes? Fíjate que Maduro, el caso de Evo Morales, el caso de Daniel Ortega, han tenido que usar la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos saben ya que a su salida del poder lo que le toca es otra cosa que todo el mundo sabe que es la prisión. Quemaron todos los cartuchos. Ya. Ahora, ¿el presidente Medina va a hacer eso? Yo pregunto, aquí en este país, porque hay un detalle, recuérdate que aquellos países también, cuando tú ves el elemento desde el punto de vista geográfico de esos países, las condiciones, el perfil demográfico de los habitantes es diferente aquí. Esto es una isla pequeña, caribeña, que aquí no hay forma de tú poder hacer lo que tú quieras hacer. Y bueno, yo tengo aquí el control porque aquí hay un nivel, por ejemplo, de formación de la gente quizá inferior a esos países. No, espérate, aquí estamos hablando de un país ya que tiene mucho nivel de conciencia, hay una clase media sólida aquí y hay grupos empresariales que por más que tú veas también han creado conciencias y además también está el elemento también de la proximidad con los Estados Unidos y que Estados Unidos juega el elemento geopolítico que no le va a permitir al presidente Medina hacer lo que se hizo y lo que se está haciendo en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿vale? Mira, y eso llevó a una situación política tan conflictiva que el Congreso Nacional fue tomado como centro del debate político, de la confrontación política más bien. Y entonces el gobierno ordena un cerco militar al Congreso Nacional. Yo tengo una niña de 16 años y la niña mía estaba donde su mamá y ella venía en el metro y se bajó ahí frente a la lotería. Cuando la niña mía salió del metro a la Churchill, a la Jiménez Moya, y salió, que ella ve todos estos guardias y todos estos policías,
se puso nerviosa y entró rápido hacia la cabina del metro, hacia la estación del metro. Y me llamó de ahí y me dice, aquí hay muchos guardias, aquí hay muchos policías, venme a buscar porque aquí van a tirar bombas. Y yo, no van a tirar ninguna bomba. Ella por nada del mundo se resistió a salir, quiso salir de la cabina de la estación del metro. Y tuve yo que ir a buscarla ya. A la parada del metro. A la parada del metro. Tuve que ir a buscar porque ella se negaba. Porque ellos decían que esos guardias en cualquier momento y que esa bomba le iban a caer a ella. Pero es el caso que presentó ella. Pero también esas imágenes que el mundo está viendo de nosotros. No, pero déjame, para que tú veas, las nuevas generaciones, como le pasó a esa niña mía, las nuevas generaciones no entienden eso. No. Porque tú y yo que vivimos los años de confrontación política dura que hubo aquí en este país, sabemos lo que es eso. Además, la misma madurez enseñaron. Pero las nuevas generaciones estaban expectantes, estaban sorprendidas, absortas con lo que estaban viendo. ¿Y qué es esto? Pero ¿y qué es esto? Y todo esto guardia y toda esta cosa. Entonces, porque la gente, cuando la gente ve ese militarismo exacerbado, la gente lo asocia con una guerra. Pero también, Alex, cuando tú ves ese escenario, pero tú ves también la prepotencia del presidente del Senado, con la forma como él respondió, que uno dice, no, pero... Eso fue una imprudencia. Pero uno dice, pero eso no es el Reinaldo Pared Pérez que la gente conoce, secretario general, un político de formación. Ese no fue... porque de verdad que uno se asombra. Pero también cuando uno escucha las declaraciones de él de ese tema, un día antes y un día después del evento, se contradice totalmente, se contradice. Incluso sería bueno también que el director del DNI, su hermano Cifrido Pared Pérez, también le diga al país si la información se la dio Cifrido, porque en una él dijo que Cifrido se la da y en una dijo entonces que el Ministerio de las Fuerzas Armadas entonces asumió esa posición y él entonces la asumió porque le informó ese ministerio. O sea, hay muchas situaciones que uno ve que no se concibe un agente de Estado, porque Reinaldo Pared Pérez es un agente de Estado, ha tenido ya más de 25, 30 años en la función pública principal de regidor, diputado, presidente del Senado, senador y ese tipo de cosas. Entonces uno nunca entendió ese comportamiento de él. Pero la sociedad estaba sorprendida. Óyeme, ya los gobiernos tienen que evitar el uso excesivo de ese militarismo así en las calles. La gente no entiende eso, la gente no tolera eso. Yo decía ayer o antier que estoy seguro, y yo no he visto ninguna encuesta, pero yo estoy seguro que la aprobación del gobierno tiene que haber bajado a 5 con eso que pasó ahí en el Centro de los Héroes. Y son de las cosas que no deben de volverse a repetir. Esto es una sociedad democrática, pero además, un grupo de legisladores, unos muchachos de ahí de la OAS, Johnny Ventura, Jotin Curie, un grupo de personas que no tienen un historial de violencia en sus páginas de vida, de ningún tipo. O sea, ¿cómo usted manda a bombardear gente de esa naturaleza? Incluso eso, yo pienso que hasta a Hipólito Mejía le hubiese quedado más pasable, pero no a un gobierno encabezado por el presidente Medina. Porque el presidente Medina tiene un conocimiento, una vida, una experiencia democrática, de vida democrática, porque el presidente Medina había estado ya muchos años en el palacio como primer ministro, pero además esa vida política que él tuvo al lado del profesor Box tiene que haberle dado un conocimiento de lo que es la vida democrática. Ningún gobierno se deja tumbar, pero los gobiernos tienen que adecuarse a las circunstancias. Si en una circunstancia de paz
los gobiernos tienen que hacer la lucha en la paz. Ahora, ya cuando hay un estado de guerrilla, un estado de violencia, un estado de exacerbar la paz pública, eso es otra cosa. Pero en el Congreso nunca hubo ese militarismo a que se apeló en el Congreso. Me da la impresión que era más un intento de infundir temor, que era un mecanismo para infundir temor, no una acción de reciprocidad a una situación dada. Ahí lo que hubo fue una intención marcada de sembrar temor. Pero si es de sembrar temor, entonces ahora es peor, Alex. Sí, porque, o sea, es temor, pero sembrar temor, ¿por qué? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué oculta? O sea, ¿qué tú quieres hacer entonces que la gente se atemorice? O sea, porque recuérdate que aquí la Constitución Dominicana le da facultad a cada ciudadano de expresarse libremente, ya sea en un parque, en un recinto, en cualquier lugar, porque es un derecho inherente, está garantizado constitucionalmente. Entonces, cuando uno ve todo ese tipo de reacción, de comportamiento del gobierno. Y mírale, tú dijiste algo interesante. Tú mencionaste al ministro Gustavo Montalvo, que según dicen gente, no ha tomado sus allegados. Sí, una participación activa, pero cuando tú ves su entorno, sí. Ahora, lo que es extraño es que él no ha participado en nada, ningún tipo de debate que tenga que ver con reelección, en nada. Fíjate que diferente a Peralta, que es el vocero de la reelección, pero él no. O sea, no se ha visto. Entonces es una señal de que evidentemente él no está con una nueva reelección. Y yo creo también, mira qué cosa ha generado este proceso del presidente Medina de una nueva reelección, que lo que el presidente Medina aspiraba en un principio también era que era empujar a algunos alitas cortas, como la gente le dice, por la misma situación de él intentar una nueva modificación para una reelección. Eso ha imposibilitado que sus entornos, que llámese Reinaldo Pared Pérez, llámese el mismo anterior ministro de Educación, Amarante Varés, también Navarro, ninguno pudieron despegar. Por eso se frizaron a la espera de que recibiese el apoyo. Sin embargo, no le dio el apoyo a ninguno de ellos y tampoco despegó su proyecto de reelección porque no se pudo modificar, y entonces esa es la situación en la cual él está entrampado en este momento. Tú sabes que nosotros ayer abrimos el teléfono y hubo varias llamadas, y todas las llamadas coincidían en la visión de la gente, en el concepto de la gente, de preocupación de lo que estaba pasando. Y hubo una señora que llamó que marcó una diferencia con los demás, porque ella dijo: yo lo que no quisiera es que Leonel ahora, en nombre del partido, acepte una nueva reforma a la Constitución de la República. Y cuando esa señora dijo eso, yo después le comentaba a Lindsay, esa opinión de esa señora, de que ella lo que no quisiera es que ahora Leonel Fernández, en nombre de su partido, acepte una nueva. Esa señora, ese es el empoderamiento que tiene la sociedad. La visión de esa señora, lo que esa señora dijo, es el sentir generalizado en la sociedad. Y el problema es porque la gente le compró. Es más. Ayer me decía un periodista muy acucioso, que no es precisamente ha llegado a los intereses políticos de Leonel Fernández, okay. Al contrario. Está en la acera del frente, como se dice. Sí. Me decía él: oye, este proceso que ha encabezado Leonel por casi 2 años, decía él, le ha granjeado en la sociedad la mayor admiración que Leonel había tenido en todos los tiempos. Sí. Porque lo que él había hecho antes, decía ese periodista, nos lo decía mi Manuel Brito, lo que él había hecho antes lo había hecho desde el Estado, que era su responsabilidad como jefe de Estado, y además para eso
lo habían votado. Pero en este caso, Leonel encabezó una gesta hermosa. Sí, mira qué es lo que pasa, Ale, es lo siguiente. Yo reitero de nuevo, es que ellos no han entendido cuál ha sido ahora el país que tenemos, O sea, ya a partir de ahora nadie va a poder hacer una modificación a la Constitución si no hace un consenso muy amplio y hay que ver para qué. Yo pienso que ya aquí se cerró ya la época de que cada presidente quería cada 4 años modificar la Constitución. Ya eso se cerró, ya que se olviden los presidentes que vienen de hacer lo mismo, O sea, ya la gente se empoderó, se empoderó. Y ya es difícil, así también como la gente se empoderó también con la transparencia. Ya aquí que se olviden de que los gobiernos también corruptos o que los funcionarios también corruptos. No, ya eso se olvidó, ya la gente se empoderó. Y yo pienso, si algo bueno ha tenido ese debate es justamente eso, que ha empoderado a la gente de que la Constitución... Ahí está la riqueza de ese debate. Sí, no se puede modificar para beneficiar a alguien en particular, y más a un presidente de turno. Ya eso está claro, sí. Explícame, tú sabes que yo, este debate que ha surgido con las nuevas delaciones que han salido del caso de Brecht ahora, de casi un soborno que se pagaron de casi 40 millones de dólares, eso ha revuelto el ambiente político nacional, porque además la revista Época de Brasil fue que trajo la noticia. El caso. Y la revista Época de Brasil incluso dice nombres, dice iniciales y cosas. Y hablan de cómo se repartía, de cómo que a fulano le tocó tanto, que a Perencejo le tocó tanto. Bueno, la verdad es que este tema viene a volver más convulso el debate político en el país. No solo en el país, en toda la región de América Latina, porque el problema que provocó Odebrecht fue en toda América Latina. Y aquí se había hablado de 92 millones de dólares. De hecho, eso está en los tribunales. Pero ahora aparecen casi 40 millones más. Y una periodista tenía secuestrada esa información hacía semanas. ¿Cuánto le habrán pagado a esa periodista para secuestrar esa información durante semanas? Y sacó esa información ahora porque la revista Época de Brasil destapó el escándalo. Por eso, mira un detalle importante, Ale. Por eso se hace un miércoles ese programa y no se hace los lunes como se hacía. Pero además también, un detalle que yo he sostenido, esa prestigiosa periodista de investigación lo trató con mano de seda a los funcionarios. No, yo más bien creo que contaminó el reportaje. Sí. Porque cuando tú le metes todos esos números y todas esas cosas es para contaminar el reportaje. Sí, con mano de seda, protegió evidentemente. Mira, ¿qué pasa? Lo primero es que la gente se extrañaba cómo que la Odebrecht dio soborno en todas las obras, sin embargo, en la obra más grande, donde había más dinero, ahí no se dio soborno. Eso fue lo primero que la gente se extrañó. Entonces ya el Centro de Investigación de Periodistas de los Estados Unidos, ¿no? Que trabaja por la transparencia, que es una ONG, que yo sea de paso, una ONG que fundan los americanos, y el Departamento de Estado financia proyectos de investigación de esa ONG por la transparencia. Entonces vamos ya armando el hilo de la cosa. Y entonces difundió esa información porque la gente no sabe, Ale, que esa ONG, todo el que es miembro de esa ONG, de esos periodistas, tiene un compromiso en su postulado, que al momento de publicar sus reportajes, deben todos los miembros publicar reportajes. Todo lo deben de publicar. Por lo tanto, ella se vio en la obligación, la periodista local, de hacer el reportaje, de publicarlo. Incluso, fíjate, cuando vemos el reportaje y lo comparamos con el contenido original que tiene el sitio, el site de esa institución en Estados Unidos, lo que se hizo fue que una descripción. O sea, ella describió lo que dice, pero no profundizó. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que ella hiciese un análisis comparativo como hizo la revista Época de Brasil. ¿Qué hizo la revista Época de Brasil? Por ejemplo, dice, ok, desglosando los códigos de los nombres, dice, ok, por la carretera Cibao
Sur, que es la carretera que está entre Bonao, la de Bonao a Coanola. Dice, se le pagó un soborno al alemán. ¿Qué hizo la revista Época de Brasil? Ok, se buscó quién construyó esa carretera. ¿Quién la construyó? El Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿qué es lo que hizo la revista Época? Que asocia ese soborno con un agente del Ministerio de Obras Públicas. Aunque no dice el nombre ahí, el reportaje de Alicia Ortega, porque ella lo que hace es que lo describe, vamos a decir el nombre así, ella lo describe. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que la revista Época entonces decodifica, dice, ok, el alemán. Y entonces el alemán, la revista Época hace el análisis comparativo de quién es el constructor de esa carretera. Evidentemente el Ministerio de Obras Públicas. Y entonces uno se pregunta, ya hay una idea de quién puede ser el alemán. El alemán no va a ser ni tú ni yo. El alemán no va a ser ese señor que nos está escuchando, o no va a ser ni siquiera hasta el trabajador simple de ese Ministerio de Obras Públicas. Entonces, así justamente hizo la revista Época. Pero, por ejemplo, ahí me sorprende, Ale, que en la investigación aquí localmente, ella saca una cuenta offshore, el caso de un empresario. Vamos a decirlo así, el hijo de Manuel Estrella. ¿Qué ocurre? Que esa cuenta offshore no tenía el nombre, estaba en código. Pero así como tú sacaste esa cuenta offshore, Manuel Estrella, y lo mencionaste el nombre, ¿por qué no me sacaste los nombres de las otras cuentas offshore que también estaban en clave? O sea, por ejemplo, ¿quién es la Chacabana? ¿Quién es entonces el de la Casa de un Cazador? Fíjate que mientras la revista Época lo que hizo fue que fue decomponiendo, haciendo un elemento comparativo entre esos códigos de nombre y las instituciones que gestionaron esos préstamos y los principales sobornados. Entonces, ahí profundizó, que fue lo que yo digo que la investigación, en este caso dominicana, que se limitó solamente a transcribir lo que decía el informe, pero no me profundizó como en otra época ella ha profundizado. Porque, por ejemplo, en el caso del antiguo director de OPRED, de Nilo Peña, ella profundizó ahí y incluso comparó elementos. Aquí no comparó. Fíjate, el caso, por ejemplo, que el gobierno aquí había sostenido que de acuerdo a los documentos entregados por Odebrecht, los únicos sobornos que hubo fue el de esos 92 millones de dólares, que ya no había más nada. Sin embargo, cuando explota el lío de nuevo ahora, hace 2 días, Odebrecht aclaró, no, nosotros no hemos mutilado el informe. Nosotros no hemos mutilado el informe. Esa parte también está en el informe. O sea, ¿alguien está hablando mentira entonces? Esa parte también, y no es Odebrecht. Tal vez. ¿Tú sabes por qué yo digo que no es Odebrecht? Porque Odebrecht dice, esa parte está en el informe. Incluso la justicia estadounidense y la justicia de Brasil tienen esa parte del informe. Ahora, ellos no la han revelado por un asunto legal que no pueden dar a conocer elementos que están envueltos en una investigación de ese nivel. Pero ¿qué significa eso? Que el Ministerio Público que encabeza el señor Jean Alain tenía esa parte del informe. Pero mira un detalle importante, Ale, y es lo que yo siempre voy a reiterar, no están entendiendo que el mundo y el país cambió. ¿Por qué? Mira qué detalle. ¿Qué pasa? Tú sabes que esas compañías de carpeta, ¿no? que son lo que se le llama en economía offshore, tú sabes que muchas de ellas, aunque están en paraísos fiscales, si logran hacer negociaciones con cuentas norteamericanas, tienen que salir sus autores. Por ejemplo, hay en Estados Unidos... Y más cuando tú cotizas en bolsa. Claro, en Estados Unidos hay ya todo un proceso montado de transparencia y toda esa compañía de carpeta de una u otra manera están ahí disponibles. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una institución que tiene que ver por dar a difundir quiénes son esas compañías de carpeta, y dentro de lo investigado por Alicia Ortega, ella no mencionó el nombre de una compañía de carpeta, ella mencionó el nombre de la compañía de carpeta, pero no dijo el nombre de esa persona. ¿Qué sucede? Bueno, que aquí tú, simplemente desde tu territorio dominicano, tú entras a la página digital
del gobierno de los Estados Unidos y hay un capítulo que tiene que ver con el capítulo de Open Company, ¿no? Que es compañía abierta, así como se traduce. Y entonces tú digitas el nombre de esa compañía de carpeta y ahí te sale todo. Por ejemplo, en una de esas compañías, alguien de aquí dominicano se entró a la página del gobierno de los Estados Unidos y ubicó el link de transparencia de la compañía offshore, como se le dice, Open Company. ¿Y qué pasó? Que con simple entrar el nombre de esa compañía de carpeta, ¿qué ocurrió? Salió el dueño de esto. ¿Tú sabes quién es el dueño? Ya van 12. ¿Tú sabes quién es el dueño de una de ellas? Bueno, hay un subadministrador del Banco de Reserva que recibió una donación, que se presume que es soborno, de $100,000. Pero hay otro también que era asesor también, que al mismo tiempo era asesor del vicepresidente de la ACD y también de la Odebrecht, que recibió también en su compañía de carpeta $500,000. Ahora bien, pero eso no lo dijo Alicia Ortega. Ella no profundizó. Ahora, ¿cómo se consigue ese dato? Por lo que le acabo de decir, en Estados Unidos hay lo que se llama, dentro del gobierno norteamericano, un site que es el uso de la tecnología que se llama Open Company, que son justamente para esa compañía de carpeta que hacen negociaciones o tienen cuenta en los Estados Unidos. Y ahí salió, es decir, mira, con un simple clic se consiguió esas dos personas. Ahora, ¿por qué ella no lo hizo? O sea, ¿por qué ella no me profundizó? ¿Qué es lo que yo digo? O sea, así como lo hizo la revista Época de Brasil, como lo hizo el periódico de Panamá El Siglo, como lo hizo el periódico Porta de Ecuador. ¿Por qué no profundizó Alicia? Se limitó a hacer una transcripción. Se limitó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la gente está sospechando que ella no fue tan profunda. Fue un reportaje que de todos modos se lo agradecemos porque ella es miembro de esa institución a nivel mundial y es el compromiso que ella tiene de que todos los miembros de esa institución puedan colocar al mismo tiempo esas informaciones en todo el mundo. Por ejemplo, los papeles de Panamá, no fue solamente ella, eso se hizo en Panamá, se hizo en Brasil, se hizo en Colombia, se hizo en Estados Unidos, porque es que los miembros de ese gremio tienen un compromiso por la transparencia de publicar al mismo tiempo esos reportajes. Sin embargo, ella no profundizó como lo hizo con el de Antino Peña. O sea, ella no comparó, ella no me buscó. O sea, si se le limitó a transcribir, por ejemplo, yo quiero saber, y creo que el país ya le quiere saber, ¿quién es casado y casado en este país? Y fíjate, se dieron 5 millones y 5 millones de dólares en menos de 15 días en el 2015, que vino siendo 10 millones. Si tú analizas esos 10 millones en el 2015, hacían 500 millones de pesos dominicanos. Tú sabes que cuando yo leí eso de Casa Única, tú sabes la impresión que me dio, que estaban hablando del Palacio Nacional. Y a mí también del Senado. Palacio y Senado. Eso fue lo que eso es lo que la gente está viendo. Pero también cuando tú dices Chacabana, y entonces Chacabana, tú le das por la planta más de 20 pagos de $2 millones. O sea, 20 pagos por la planta, Chacabana. Pero el Calvo, por ejemplo. El Calvo, 10 millones. Entonces, cuando tú dices el Calvo, 10 millones, entonces tú te vas, y yo recuerdo una declaración que hizo Don Temo Monta, tú recuerdas, que él dijo que sí, que él recibió 10 millones, pero 10. Fue 10.5, que es lo que dice el pago de soborno de la Odebrecht, dice el Calvo, que fue el que fue para la campaña del 12. Entonces, fíjate cómo ya la gente comienza a descomponer. Entonces, eso era fácil. Entonces, yo no entendí por qué Alicia no me profundizó en ese reportaje. Habría que ver la real situación. Mira, yo no sé, en Estados Unidos ha tomado cuerpo Bill de Blasio, el alcalde de Ciudad de Nueva York. El alcalde de Ciudad de Nueva York se lanzó como precandidato presidencial. Y ayer, al cerrar una actividad política en Miami, dijo, hasta la victoria siempre. Sí, el Che Guevara. Que era una frase que usaba mucho el Che Guevara. Y lo están triturando a tal punto que se espera que hoy ya definitivamente retire sus aspiraciones políticas. Yo nunca entendí, por ejemplo, lo de Bill de Blasio. Primero porque él, su administración en Nueva York ha sido no tan mala, pero creo que no ha sido la mejor. A tal punto de que mucha gente... Él es muy populista. Sí, pero a tal punto de que mucha gente a él no le ve las condiciones, no solamente ni siquiera para presidente, sino para alcalde de la ciudad de Nueva York. Él
sí ha hecho un recorrido importante en su carrera política de la ciudad de Nueva York, pero no tiene el control de la ciudad. Fíjate que a la ciudad de Nueva York ha vuelto lo que no ha ocurrido en los últimos 15 años y son los famosos tiroteos en las esquinas, que ha vuelto a la ciudad de Nueva York, pero también ha vuelto también el problema también de los robos, de los asaltos, cosa que desde Giuliani y desde Bloomberg eso se eliminó. Pero también trae el elemento de que la relación alcaldía y policía de la ciudad de Nueva York no está en su mejor época. Ustedes recuerdan que esa es la época en que más policías se han matado en Nueva York en los últimos años. Entonces, además, la gente entiende que Bill de Blasio tenía que concentrarse. Por eso las encuestas le dan a él apenas 1.6. ¿A quién es que la gente le está dando mayor nivel de valoración en Estados Unidos? Joe Biden, que está alrededor del 30%, que me luce que va a ser el candidato. Bernie Sanders, 22.5. Sin embargo, por ejemplo, Joe Biden empezó en estos días. En la recaudación, por ejemplo, de los demócratas, quien tiene más recaudación es justamente Bernie Sanders, 22.5 millones de dólares. Hasta el día de ayer tenía casi alcanza a Trump, que tiene 30. Más de 30, sí. Claro, entonces, eso es. Y el caso de Bill de Blasio me sorprende porque él tiene muchos dominicanos como asesores de su candidatura, que trabajan también en la alcaldía, pero parece que no le dijeron que esa frase no se podía decir en esa localidad ahí. Lamentablemente. Yo creo que en ningún lado que él la haya dicho iba a dejar de provocar esos escándalos. Le hubiese provocado el mismo escándalo donde sea que la dijera. Claro, claro. Porque ya con la velocidad de los medios de comunicación de hoy, eso hubiese tenido la misma repercusión. Pero la situación fue peor porque entonces lo dijo en... Lo que pasa es que él no sabe español. Él sabe español, pero lo sabe como muchos dominicanos hablan inglés. Se dice por ahí un poco machucado. Entonces parece que a él le dijeron otra frase parecida a esa y él quizá la entendió mal. Eso no puede presumir. Yo creo que más bien es un asunto ideológico. Yo creo que él cree que esa es su convicción ideológica, me da esa impresión. Porque él incluso ha viajado a varios de los países de aquí de América Latina. Sí, pero decir esa frase en Miami, del Che Guevara, donde justamente esos cubanos exiliados de Miami lo que menos quieren saber del Che Guevara. Entonces, evidentemente, o quien le asesoró esa frase se confundió. Y si fue el que la leyó. Me parece que fue por ahí. Puede ser. Entonces metió la pata bien metida. Así que vámonos a la pausa. Volveremos inmediatamente en una interesante conversación con la politóloga Giovanni Pérez Corsino. Quédese con nosotros.